Guía ESPEN, Nutrición Clínica e Hidratación en Geriatría. La presente guía aborda a personas adultas mayores de 65 años. Las personas con alto riesgo de desnutrición son aquellas personas mayores que sufren una fractura de cadera y se someten a una cirugía o tratamiento terapéutico. En el delirio, la deshidratación es un factor común y la desnutrición es un factor contribuyente al delirio. En la depresión es la principal causa común de problemas nutricionales en la vejez. Se dice que al tener una pérdida significativa de peso o aumento del mismo mayor al 5% o un cambio en el apetito, es uno de los 9 síntomas específicos que definen un trastorno depresivo mayor. En las personas con diabetes, se deben someter a exámenes de detección de desnutrición de manera rutinaria con una herramienta validada para identificar a aquellos con riesgo de desnutrición. Se dice que se deben evitar dietas restrictivas para prevenir la desnutrición y el deterioro funcional que la acompaña. En estos pacientes se propone una dieta equilibrada de unas 30 kilocalorías por kilogramo de peso que aporte entre un 50 al 55% del aporte energético total de los hidratos de carbono, rica en fibra, con un de 25 a 30 gramos al día y que favorezcan los ácidos grasos mono y poliinsaturados. Las personas mayores que se quieren someter a tratamiento para obesidad se deben evitar las dietas adelgazantes para evitar la pérdida de masa muscular y el deterioro funcional, ya que aumenta el riesgo de sarcopenia, fragilidad, deterioro funcional, fracturas y sobre todo desnutrición. Para evitar esta pérdida de masa muscular y lograr una reducción lenta de peso en las personas mayores, la intervención dietética debe consistir en una dieta balanceada con una restricción calórica máximamente moderada, menor de 500 kilocalorías al día, teniendo como objetivo una pérdida de peso de 250 a 1 kilogramo a la semana. Se dice que es menos del 5 al 10% del peso corporal inicial después de 6 meses o más, y así asegurando una ingesta de proteínas de al menos 1 gramo kilogramo de peso corporal al día y la ingesta adecuada de micronutrientes. Cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento. Tenemos alteración de los órganos sensoriales, como disminución del olfato, disminución del gusto, disminución de la salivación, lo que lleva a una dieta más selectiva por parte del paciente. También tenemos alteración de la deglución, alteración de la masticación, alteración de la motilidad gastrointestinal, así como hipocloridria. Dentro de los factores de riesgo tenemos edad mayor a 65 años, que el paciente viva solo, que sea viudo, que tenga un cambio reciente de domicilio, que tenga patologías que sean descompensables como EPOC y diabetes e insuficiencia cardíaca, que tenga patologías de dependencia funcional como Parkinson y artrosis, que tenga un deterioro cognitivo, que sea un paciente polifarmacia, que haya sido ingresado al hospital en el último año, y que tenga mala situación económica. Dentro de los fármacos asociados a malnutrición tenemos los anticolinérgicos, antiinflamatorios, analgésicos, antiácidos, anticonvulsionantes, antidepresivos, antineoplásicos, así como los antibióticos, los diuréticos, los esteroides, los laxantes, la metformina y los opiáceos. Nos van a provocar anorexia, malabsorción y diarrea. También provocan una interacción con nutrientes, así dando como resultado disgeusia y boca seca, náuseas, disfagia y en todo caso somnolencia. Herramientas de tamizaje. Se debe realizar una evaluación de la deglución, un examen dental, una evaluación de la salud general y oral, y realizar una evaluación sobre el control de medicamentos para detectar efectos secundarios que impidan una nutrición adecuada, de los cuales pueden ocasionar anorexia, serostomía, disgeusia, trastornos gastrointestinales y somnolencia. Las guías CESPEN nos recomiendan que debemos de realizar una evaluación nutricional integral que nos proporcione información sobre el tipo y gravedad de la desnutrición y cuáles son las causas subyacentes de esta y las preferencias individuales con respecto a alimentos y bebidas.
También nos dice que es muy importante evaluar las capacidades como masticar y tragar alimentos, dependencia alimentaria, función gastrointestinal, gravedad de la enfermedad y un pronóstico en general. La intervención nutricional será con base en los resultados de la evaluación y el tamizaje. Se deben definir objetivos individuales con respecto a la ingesta dietética y el peso corporal. También se debe desarrollar un plan nutricional individualizado con un enfoque interdisciplinario para abarcar todos los aspectos del paciente, físicos, mental, psíquicos y social. Requerimientos propuestos por las guías ESPEN. Las guías ESPEN nos dice que en cuanto a la energía, en adultos de 60 a 69 años, 2.000 kilocalorías para las mujeres y 2.400 kilocalorías para los varones. En edades de 70 a 79 años, las kilocalorías para las mujeres son de 1.900 y varones de 2.200. En adultos mayores de 80 años, las kilocalorías serán de 1.700 en mujeres y 2.000 kilocalorías en los varones. En cuanto a las proteínas, en edades de 60 años y mayor de 80, se recomienda un consumo de 1 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. Los lípidos se mantendrán en un porcentaje de 30 a 35 y los hidratos de carbono de un 50%. El requerimiento energético estimado. En las guías ESPEN nos dice que en los adultos mayores sanos y enfermos su requerimiento son de 20 kilocalorías por kilogramo de peso. Las necesidades mínimas en los adultos mayores enfermos oscilan entre 27 y 30 kilocalorías por kilogramo de peso al día. Macro y micronutrimentos. La ingesta de proteína en adultos mayores debe ser de 1 gramo por kilogramo de peso al día. En adultos mayores frágiles y con enfermedades debe ser de 1.2 a 1.5 gramos por kilogramo de peso al día. El consumo de agua en mujeres debe de ser de 1.6 litros al día y el consumo de agua en varones es de 2 litros al día. También recomiendan consumir alimentos que contengan fibra. Peculiaridades en la administración de la nutrición enteral. ¿Cuáles son las indicaciones para la nutrición enteral? El paciente debe de tener un pronóstico razonable, que la ingesta oral sea imposible por más de 3 días, que la ingesta de los requerimientos sea menor del 50% más durante más de una semana, y que sea necesario para cubrir las necesidades nutricionales, mantener o mejorar el estado nutricional del paciente. Antes de realizar una nutrición enteral, cada paciente debe ser evaluado individualmente con las siguientes preguntas. ¿Es probable que la nutrición enteral mejore o mantenga la calidad de vida de este paciente? ¿Es probable que la nutrición mejore o mantenga la funcionalidad de este paciente? Es probable que la nutrición enteral prolongue la supervivencia desde la perspectiva del paciente. ¿Y cuáles son los riesgos de la inserción de la sonda de alimentación y la nutrición enteral inferiores al beneficio esperado? Los pacientes mayores que requieren nutrición enteral, presumiblemente por menos de 4 semanas, deben recibir una sonda nasogástrica. En cuanto a los pacientes mayores que se espera que necesiten nutrición enteral durante más de 4 semanas o que no requieren o no toleren una sonda nasogástrica, deben recibir una gastrostomía percutánea. ¿Cuáles serían los riesgos? Existe el riesgo del síndrome de retroalimentación, que es una condición de riesgo potencial en pacientes desnutridos con alteraciones electrolíticas que conducen a deterioro clínico. Las consecuencias van a incluir una sobrecarga de volumen, redistribución de fosfato, potasio y magnesio, hipofosfatemia, debilidad muscular, anemia y finalmente insuficiencia orgánica. ¿Cuáles serían los factores de riesgo para el síndrome de retroalimentación? Un IMC reducido, una pérdida de peso no deseada significativa, falta de la ingesta nutricional durante varios días, concentraciones plasmáticas bajas de magnesio, potasio o fosfato antes de la alimentación y antecedentes médicos de abuso de drogas o alcohol y pacientes hospitalizados.
En el camino hacia una salud óptima, el monitoreo y la nutrición adecuada son esenciales. Descubramos cómo los parámetros ABCD y las estrategias nutricionales pueden marcar la diferencia en la vida de las personas mayores. Es necesario monitorear el proceso de intervención y se deben realizar reevaluaciones a intervalos regulares, por ejemplo, después de varios días, para verificar si se logran los objetivos. Si este no es el caso, los objetivos y las intervenciones deben ajustarse de acuerdo a los problemas experimentados y a la nueva situación. En el caso de la nutrición enteral, se deben definir criterios para la interrupción de la terapia. En el ámbito hospitalario, es importante iniciar una atención nutricional adecuada después de la alta en domicilio y asegurar la continuación de la estrategia nutricional iniciada en el hospital. Para su implementación en las rutinas diarias, estas recomendaciones generales deben concentrarse y adaptarse a las condiciones locales de cada institución. Es necesario desarrollar y poner en práctica sistemáticamente protocolos estandarizados para el cribado y la evaluación de los tratamientos nutricionales. Todas las intervenciones y monitoreos deben considerarse y acordarse con todas las partes involucradas, en este caso especialistas, médicos, enfermeras, terapeutas y nutriólogos. Durante todo el proceso debe haber una comunicación intensiva con el paciente y su familia para conocer y considerar los deseos y expectativas de ellos. Todas las personas mayores, independientemente de un diagnóstico específico, e incluidas también las personas con sobrepeso y obesidad, deberán ser examinados sistemáticamente para detectar desnutrición con una herramienta validada a fin de identificar a aquellas personas con riesgo de. En este caso, se utilizará el EMNA. En los entornos institucionales, la ingesta de alimentos de las personas mayores con desnutrición o riesgo de desnutrición deberá estar respaldada por un ambiente de comedor agradable y hogareño a fin de apoyar a la ingesta dietética adecuada y mantener la calidad de vida. Las personas mayores con desnutrición o riesgo de se les debe ofrecer refrigerios adicionales como bocadillos para facilitar la ingesta dietética. Así también, durante los periodos de intervención de ejercicio, se deben proporcionar cantidades adecuadas de energía y proteínas a las personas mayores, en este caso para mantener su peso corporal y mantener y mejorar la masa muscular. El uso de nutrimentos especiales sugeridos. A las personas mayores con desnutrición o riesgo de desnutrición se les debe ofrecer alimentos enriquecidos para apoyar a una ingesta dietética adecuada. La fortificación de alimentos mediante el uso de alimentos naturales, que pueden ser aceites, natas, mantequilla, huevo, son preparados con nutrientes específicos como maltodextrina y proteínas específicas que pueden aumentar la densidad energética y proteica de las comidas y bebidas, por tanto, permitir una mayor ingesta al comer cantidades similares de comida. A las personas mayores con desnutrición o riesgo de desnutrición y signos de disfagia orofaringea o problemas de masticación, se les ofrecerán alimentos enriquecidos y modificados en textura, como estrategia compensatoria para apoyar a la ingesta dietética adecuada. Los problemas de masticación y deglución limitan la capacidad de ingerir alimentos con textura normal y por tanto aumentar el riesgo de desnutrición. Los alimentos con textura modificada pretenden compensar estas limitaciones funcionales generalizadas y por tanto favorecer una ingesta dietética adecuada. La modificación de la textura también puede hacer que este proceso de deglución sea más lento y por lo tanto más seguro. La mayoría de los pacientes con nutrición enteral pueden consumir cierta cantidad de alimentos y bebidas por vía oral. En el caso de la disfagia, un especialista en disfagia debe determinar la textura de los alimentos y bebidas que se pueden tragar de forma segura. Se debe fomentar la ingesta oral de textura segura a medida de lo posible, por lo que la ingesta oral se asocia con una información sensorial y entrenamiento de la deglución, una mayor calidad de vida y una mejor limpieza orofaringe. Suplemento. Las personas mayores con desnutrición o riesgo de desnutrición, así también que cuentan con enfermedades crónicas, se les ofrecerá suplementos nutricionales orales cuando el asesoramiento dietético y la fortificación de los alimentos no sean suficientes. Estos suplementos son productos ricos en energía y nutrientes y están diseñados para aumentar la ingesta dietética, cuando la dieta por sí sola es insuficiente para satisfacer las necesidades nutricionales diarias.
Se informa a un mayor aumento de peso, a una mayor ingesta de energía y proteínas y mejor calidad de vida, al aumentar la ingesta dietética y a alcanzar los objetivos nutricionales. Los suplementos son productos densos en energía y nutrientes y están diseñados para aumentar la ingesta dietética cuando la dieta por sí sola es insuficiente. En este caso, en las personas mayores hospitalizadas con desnutrición o riesgo de, con el fin de mejorar su ingesta y el peso corporal y reducir el riesgo de complicaciones y de su reingreso. También ayudan a mejorar la calidad de vida. Estos están indicados cuando la dieta es insuficiente y los pacientes se les debe ofrecer cuando una persona con desnutrición o riesgo de desnutrición y se les debe proporcionar al menos 400 kilocalorías diarias, incluyendo 30 gramos o más de proteína al día. Después de su alta hospitalaria, a las personas mayores con riesgo de desnutrición o desnutrición se les ofrecerá suplementos para mejorar la ingesta dietética y el peso corporal y al reducir el riesgo de deterioro funcional. Se debe evaluar la eficacia y el beneficio en un determinado periodo de tiempo. Cuando se ofrezca a una persona mayor con desnutrición o riesgo de, se evaluará periódicamente el cumplimiento del consumo de este suplemento y se analizará el tipo, el sabor, la textura y el momento de consumo y se adaptará al gusto y capacidad del paciente. Los productos ofrecidos se adaptarán a los deseos y necesidades del paciente. Existe una amplia gama de estilos de suplementos y pueden ser leches, zumos, yogures o también en formato salado. También existen en forma líquida, en polvo, pudín y procesados, en volúmenes y tipos ricos en proteínas y fibra, en densidades energéticas y diferentes sabores, para satisfacer una amplia gama de necesidades y requisitos. En particular, los trastornos de deglución pueden requerir una adaptación de la textura de estos suplementos, dado que existe el riesgo de que los pacientes se cansen de consumir la misma suplementación día tras día y se deberá evaluar periódicamente el cumplimiento. Se propone una oferta variada y opciones de cambio para potenciar el consumo de los productos. Aún así, existen productos específicos, como son los suplementos y las dietas poliméricas, modulares y semialimentales. Los suplementos poliméricos son fórmulas nutricionalmente completas y contienen vitaminas y minerales esenciales indicadas en pacientes que conservan el tracto gastrointestinal funcionando. Existen diferentes suplementos en el mercado, como es el Fresubin PLS, el Ensure Clinical y el Ensure Advance. Así también existen los suplementos modulares, que están compuestos por un solo nutriente y están indicados en pacientes con limitaciones y necesidades que no se ajustan a las fórmulas existentes, como puede ser el Protecnex, el Banatrol y el Glutapac. Y también existen los semielementales, que son fórmulas nutricionalmente adaptadas a necesidades metabólicas específicas del paciente en función de su patología. Y en este podemos encontrar el Subirmed OPD, el Alitrac y el Nepro Low Prot.